En la sección 1.2 encontramos el tema clasificaciones de la materia. Em, Definitivamente a la hora de estudiar algo, los científicos lo que han procurado es generar clasificaciones o tratar de dividir los estudios en cosas todavía más y más y más simples, ¿verdad? Para facilitar la manera en que eh, podemos entender y comprender las cosas. Entonces, aquí nos presentan algunas de las clasificaciones que se tienen para la materia. En general, vamos a ver cuál es la clasificación según estado físico y cuál es la clasificación según su composición. Ujú. Entonces, iniciando con lo primero, y cuál es algo que conocemos, creo que desde siempre, la materia tiene estados. Ujú. Y son presentaciones físicas de la materia. Em, la materia puede ser gaseosa, puede ser líquida o puede ser sólida. ¿Mm? ¿Y cuál es la diferencia entre estas tres presentaciones? Bueno, hay varias diferencias, algunas similitudes, pero más que todo, viéndolo desde el punto de vista molecular, y por aquí tenemos una imagen que nos ayuda tal vez a tratar de imaginar de qué es lo que estamos hablando. Vean que en esta imagen tenemos un mar, ¿sí? Que contiene agua líquida, en el cual están flotando unos icebergs, ¿sí? Los icebergs, que es no es otra cosa que H2O también, pero sólido. ¿M? Eh, que al H2O sólido o al agua sólida la conocemos como hielo, ¿cierto? Em, y las nubes que están en el cielo también están formadas por H2O, pero en forma de vapor o en forma gaseosa. ¿M? Entonces, pues la materia puede estar presente en cualquiera de esos tres estados. Ujú. Y más que todo, lo que diríamos es que la diferencia entre los tres estados es el grado de libertad que tienen las moléculas. ¿M? Como podemos ver aquí en la imagen de vapor de agua, vemos que las moléculas tienen cierta distancia entre ellas. Ujú. Están más libres, tienen más movilidad y más espacio entre ellas. Eso es algo típico del estado gaseoso. Recordaremos que los gases no tienen un volumen ni forma fijos, ¿sí? Más bien ellos tratan de ocupar todo el volumen y ocupar todo el recipiente que los contiene. Dado que entre las moléculas gaseosas hay cierto espacio, los gases pueden comprimirse, ujú, o expandirse, ¿sí? Pa- Debido a que entre eh, y los infladores que uno utiliza para cuando estás inflando los neumáticos de una bicicleta o inflando un balón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aplicando una fuerza para empujar el aire, ¿verdad? Y obligarlo a reducir su volumen. Eso se puede hacer porque los gases, las moléculas gaseosas tienen espacio entre ellas. Bien, ¿qué pasa en el estado líquido? Bueno, en el estado líquido las moléculas están mucho más juntas, bastante más juntas.
y no diríamos que hay espacio entre ellas. Sí hay movilidad, ¿sí? Y eso hace que los líquidos eh, tomen la forma del recipiente que los contiene. Eh, entonces, ellos, contrario a los gases, sí tienen un volumen definido, ¿verdad? Eh, adaptan su forma a la forma del recipiente, pero no tratarían de ocupar todo el volumen disponible, ujú, sino que nada más toma la forma de la parte que ocupa el recipiente, como dice acá. Estamos. Aquí, al estar las moléculas un poco más cerca, eh, hay más atracciones y fuerzas entre ellas. Ujú. Eso más adelante en el libro, en el capítulo 11, vamos a estar hablando sobre estas interacciones que hay entre las moléculas de los líquidos, porque ahí al estar más cerca que en los gases, eh, entre ellas se empiezan a atraer o a repeler, y entonces eso le da también ciertas propiedades a los líquidos. Ujú. ¿Y qué pasa en el estado sólido? Bueno, en el estado sólido las moléculas están todavía más cercanas que en el estado líquido, pero más que el efecto de estar aún más cerca, en realidad es que están más ordenadas. Si vemos aquí, en esta imagen que nos han puesto aquí de representación, podemos ver como que está muy estructurado, ¿verdad? De esta manera en que están colocadas ahí las moléculas. Aquí en el líquido se ve un desorden, ¿verdad? Pero en el hielo se ve como que se pusieron en orden, ¿verdad? Y eso precisamente le da más estructura y más rigidez al material. Entonces, por eso es que los materiales sólidos sí tienen una forma definida, debido a esa rigidez o orden molecular que hay eh, entre las partículas. ¿Sí? Normalmente, chicos, normalmente para pasar de el estado de hielo al estado de agua líquido, ¿qué tendríamos que hacer? Brindar energía, ¿verdad? Calentar. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando el hielo se calienta? No le estamos dando energía a las moléculas y esa energía empieza a hacer vibrar las estructuras y las moléculas se empiezan a desordenar. Entonces, podría llegar un punto tal de que esa vibración y esa movilidad sea tal que se pasen al estado líquido. Y si estando el agua en estado líquido la quiero pasar al estado de vapor, ¿qué tendría que hacer? Seguir calentando. Entonces, cuando yo le brindo energía al agua líquida, las moléculas se alteran mucho más y podrían llegar al punto de adquirir tal energía que se empiecen a pasar al estado gaseoso por su movilidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad que tienen las partículas o en términos un poco más sofisticados, la energía cinética que tienen las partículas que forman la materia está íntimamente relacionada. Más temperatura, más energía, más movilidad, más probabilidad de que la sustancia se encuentre en estado gaseoso. Y si lo pensamos en el camino contrario, si yo tengo un vapor y lo quiero convertir en líquido y el líquido después convertirlo en un sólido, lo que tendría que hacer en lugar de brindarle energía en forma de calor, sería removerle esa energía. En otras palabras, aplicar un enfriamiento a los materiales para que las moléculas vayan perdiendo movilidad, se vayan pegando, se vayan estructurando y vayan transformándose a los otros estados de la materia que son más ordenados que el gaseoso. ¿Dudas o comentarios? Todo claro, profe, gracias. Profe, una duda, sí. ¿Me escucha?
Sí, adelante, Darcy. Del vapor para pasarlo al agua, o sea, sí es posible, pero no es más difícil. O sea, de vapor a agua y después a hielo no es más difícil. Es interesante, digamos, bueno, habría que ver qué, qué piensas tú cuando dices difícil, que es más complicado realizarlo. Sí, profe, eso mismo, que es más complicado como realizar de que llegue otra vez a su estado sólido, digamos que en ese caso sería el hielo. Ujú, ujú. Vieras que en realidad, ¿verdad? Tal vez decir fácil o difícil es como un poco subjetivo, ¿verdad? Y en ciencias tratamos de ser mm, más objetivos y numéricos. Digamos, la cantidad de calor que tú necesitas para pasar 1 kilogramo de hielo a agua líquida es alrededor de, bueno, tiene un determinado valor, ¿sí? Eh, pero si yo más bien estuviera en agua líquida y quisiera pasar al estado de hielo, la cantidad de energía que yo le tendría que quitar sería la misma que la energía que yo le tendría que dar al hielo para pasarlo a agua líquida, ¿sí? Eso se llama calor de fusión y tiene exactamente el mismo valor. Lo único que varía es en la dirección, ¿sí? Si yo estoy en hielo, yo le tendría que dar calor. ¿M? Entonces, eso sería para poder transformarlo en líquido. Si yo estoy en líquido y necesito pasar a hielo, yo le tendría que remover calor, pero esa cantidad de energía que se necesita para pasar de uno al otro es igual. O sea, si lo quisiera decir como en palabras un poco similar a lo que tú dijiste, es igualmente de fácil, ¿verdad? O igualmente difícil, como se quiera ver, igualmente fácil pasar el hielo a agua líquida que el agua líquida a hielo. Es exactamente igual, o sea, numéricamente la cantidad de energía que se ocupa es la misma, solo que dependiendo de dónde yo estoy, será en un sentido o en el otro. Ujú. Igual pasa cuando yo estoy en el vapor. Si estoy en el vapor y necesito condensarlo para formar un líquido, eso necesita enfriarse a una cierta cantidad de energía. Pero si yo estuviera en el líquido y ocupara pasarlo al vapor, la cantidad de energía que le tengo que dar a ese líquido para pasarlo al vapor sería esa misma que se ocupa para hacer lo contrario, solo que en sentido diferente, ¿sí? Ahora, tal vez aprovechando tu pregunta, mm, la cantidad de energía que se necesita para hacer una fusión, en el caso del agua, tiene un valor aproximadamente de 6, ¿sí? No vamos a entrar en las unidades, pero digamos, dando un valor para pasar de hielo a agua líquida, yo ocupo un valor de 6. Pero para pasar el agua líquida a vapor, el valor que yo necesito es 41, ¿sí? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Fundir un sólido a líquido o pasar el líquido al vapor? En general, para las sustancias que existen en el universo, es más duro, es más difícil generar una evaporación, o sea, pasar el líquido al vapor es más difícil que si uno tiene un sólido y lo tiene que pasar al líquido. Ah, Sí, profe, gracias. excelente, muchas gracias a ti, mami. Súper, ¿verdad? Lo hemos escuchado desde siempre, los estados de la materia. Bueno, y la otra clasificación que tenemos son eh, la clasificación por composición, ¿verdad? De qué están compuestas, eh, de qué está compuesta la materia. Entonces, em, en general,
en general en la naturaleza tenemos em, dos tipos de clasificaciones. Tenemos las sustancias puras y tenemos también las mezclas. Ujú. ¿Qué son sustancias puras? Ok, las sustancias puras son sustancias que están, eh, em, bueno, como lo dice por acá, tienen propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. ¿Sí? Entonces, normalmente están formadas por un solo tipo de átomo o un solo tipo de molécula. Ujú. Ejemplos de las sustancias puras, o mejor dicho, las sustancias puras a su vez se separan en dos clasificaciones, los elementos y los compuestos. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los elementos? Ya mencionamos eso, ¿verdad? Son alrededor de unas 100 sustancias que existen en el universo que no pueden ser divididas en ninguna más. Ellos son los elementos. Y los compuestos son más bien sustancias en las que dos o más elementos se han eh, unido para formar una nueva unidad llamada molécula. Y entonces, si yo tengo un gran grupo de esas moléculas, pero son del mismo tipo, ¿sí? Hablemos de H2O. Si yo tengo muchas moléculas H2O en un recipiente, eso es un compuesto, ¿sí? Eso es un compuesto. Eh, y los elementos, pues son las sustancias que hablamos elementales o simples. ¿M? Cuando yo tengo mezclas de compuestos, por ejemplo, que yo tenga, ahora estábamos hablando de glucosa, ¿verdad? Dijimos algo de glucosa y dijimos algo de agua. Si yo agarro glucosa y la disuelvo en agua, de hecho sí es soluble, ¿verdad? Tendría una mezcla de agua con glucosa. ¿M? Entonces, eso es una mezcla. ¿M? Eso es una mezcla. No es un nuevo compuesto, o sea, el agua no reacciona con la glucosa para formar un compuesto diferente, no, es agua más glucosa que nos da de una mezcla de agua con glucosa, no da ninguna cosa diferente, sino que las dos sustancias están mezcladas, están juntas en el mismo recipiente, entonces eso es una mezcla. Normalmente en la naturaleza, chicos, todo está mezclado. Y eso ha sido algo fascinante de nuevo a lo largo de la historia de la química. O sea, cuando ellos descubrieron los elementos, no fue que, no sé, hicieron una excavación, una mina y sacaron un material y mira, este material es tal elemento y ya está puro. No, nunca fue así, ¿verdad? Nunca fue así, sino que eh, de todo lo que nos rodea en la naturaleza, se han tomado los materiales y se ha empezado a tratar de separar y a tratar de separar y a tratar de separar. Entonces, ahí es donde se ha podido ir encontrando e identificando los diferentes compuestos. Pero inicialmente en la naturaleza todo se encuentra en forma de grandes mezclas. ¿Sí? Una mezcla muy interesante que les puedo poner de ejemplo es el aire que nosotros estamos respirando en este momento. ¿M? El aire que nosotros estamos respirando tiene un 78% de nitrógeno. ¿Sí? Tiene un 21% de oxígeno y tiene un 0,9% de argón.
y entonces debe tener un 0,1% de otras cosas. No sé si sabían este dato sobre el aire. Normalmente las personas se sorprenden porque sabemos de que nosotros para vivir necesitamos oxígeno, ¿cierto? Pero vean qué interesante. En el aire que nosotros respiramos no es 100% oxígeno, es solo 21%. El otro porcentaje son, bueno, casi que todo lo que respiramos es nitrógeno, ¿sí? 78%. Y luego vienen otros gases en menor cantidad. Pero entonces, bueno, contarles que mi primer trabajo como ingeniero químico fue una industria de separación de aire. Ahí tomamos este aire, ¿sí? Este aire normal, natural, y lo separábamos para que nos diera nitrógeno puro, oxígeno puro y argón puro. O sea, los tres separados por aparte. ¿Y por qué hacíamos eso? Bueno, porque resulta que esos materiales separados y con una gran pureza se necesitan en diferentes aplicaciones industriales. No pueden utilizar aire, ellos no pueden utilizar la mezcla. No, no podían. Tenía que ser específico el gas separado y súper puro. Entonces, bueno, era sumamente interesante ver el proceso que nosotros teníamos que hacer para ejecutar esa separación, ¿verdad? Pero les digo, no hay oxígeno puro en la naturaleza en ninguna parte, ¿verdad? Sino que el oxígeno está en el aire natural y el aire es una mezcla. ¿Estamos? Entonces, prácticamente con todas las sustancias químicas que existen a nivel industrial, comercial, natural, em, se obtienen de una separación de mezclas, ¿sí? No, no hay nada puro en la naturaleza. Aunque algunos de ustedes tal vez vivirán en un lugar muy bonito, ¿verdad? Y a veces alguien dice, ah, qué bueno, ah, qué rico respirar aire puro, ¿verdad? Ya después de este capítulo del libro, ya uno no puede decir, mira, aire puro. No, no puedo decir que el aire es puro porque el aire no es un elemento, el aire es una mezcla, entonces no es una sustancia pura, porque las sustancias puras solo son elementos o compuestos. Vamos, entonces, por supuesto que digamos, si yo vivo, no sé, en Tilarán, por ejemplo, un lugar así muy alejado y bonito, yo diría, ah, sí, que aquí se respira, digamos, aire menos contaminado con humos de la ciudad, ¿verdad? Pero estrictamente, em, desde el punto de vista químico, no podríamos decir que es aire puro, porque en realidad el aire es una mezcla. ¿Estamos? Bien, ya hablamos de los elementos, ¿verdad? Son alrededor de 100, ¿sí? Alrededor de 100 elementos los que existen en la naturaleza. Em, ya hablamos también un poco de lo que son estos, ¿verdad? Los átomos. Aquí son moléculas, pero son dos átomos del mismo elemento, ¿verdad? Por eso es que están con el mismo color. Aquí son moléculas eh, con dos elementos, ¿verdad? Pero vean que aquí, en esta parte, aquí todas las moléculas, ¿verdad? A pesar de que está formado por dos elementos, ¿cómo sé que está formado por dos elementos? Porque hay dos colores representados, ¿sí? Entonces está formado por dos elementos. Pero todas las moléculas que están en este recipiente son iguales. Entonces, esto es un compuesto. Compuesto es una sustancia que está formado por el mismo tipo de moléculas. ¿M? Y más bien vean que aquí en este otro recipiente
yo tengo una mezcla de todas estas tres, ¿verdad? De estas tres anteriores tengo una mezcla aquí de todas. Entonces, esto de aquí no es una sustancia pura, es una mezcla. Vamos, eso es lo que tiene que ver ahí con, con esta clasificación, ¿verdad? Em, bueno, aquí elementos comunes, ¿verdad? Y sus símbolos, como ya apuntábamos anteriormente, es importante que nos familiaricemos con nombres y símbolos, ¿verdad? Aquí viene un poquito lo que hablamos del latín, ¿verdad? Cuprum, ferrum, plumbum, ¿verdad? Todos esos son nombres en latín y por eso es que esos símbolos tienen eh, estos, estas letras, ¿verdad? Sí, hacen relación a eso. Algunos sí coinciden bien con el idioma español, otros tal vez vienen del idioma alemán o inglés, entonces también coinciden con esas iniciales, ¿verdad? Siempre me encanta esta figura, ¿verdad? 1.6 porque viene como un par de ejemplos, ¿verdad? La corteza terrestre y el cuerpo humano, ¿sí? Vean que el cuerpo humano está formado en un 65% por oxígeno y un 18% es carbono. Tenemos 10% de hidrógeno y 7% de otros elementos. Pero es muy interesante, ¿verdad? Claro que alguien diría, profe, pero el oxígeno no es un gas. Claro, el oxígeno puro es gaseoso, pero aquí a lo que se refiere es que el oxígeno se enlaza con otros elementos, por ejemplo con carbono, y forma materiales que están en nuestro cuerpo, ¿sí? No como oxígeno gaseoso, sino enlazado con otros elementos. Y en la corteza terrestre no es muy distinto, ¿verdad? El oxígeno este, está presente prácticamente el 50% de lo que es la corteza terrestre. Y el que sigue ahí asombrosamente es el silicio, ¿verdad? Con 25.7%. Y otros materiales como el hierro y el aluminio también son muy abundantes en la Tierra, ¿verdad? Súper, súper interesante. Por acá tenemos un esquema que nos puede ayudar a entender un poco mejor lo que son em, esas diferencias entre mezclas, em, elementos compuestos y demás. Entonces aquí lo podemos analizar en la figura 1.9, dice clasificación de la materia. Entonces, eh, si yo tengo la materia y la voy a analizar, ¿sí? Es una muestra de alguna sustancia, yo digo, em, es uniforme en todos sus puntos. Entonces, si no es uniforme en todos sus puntos, ¿verdad? Si la respuesta es no, significa que es una mezcla heterogénea, ¿sí? Las mezclas pueden ser heterogéneas o homogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre heterogénea y homogénea? Las heterogéneas se distinguen las partes y en las homogéneas no se distinguen las partes de la mezcla. Ejemplo de mezcla heterogénea, una ensalada, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo se hace una ensalada? Lechuga, tomate, pepino, zanahoria, aceitunas, ¿qué más? Bueno, lo que ustedes acostumbren ponerle, ¿verdad? Y normalmente tratamos de hacer una cierta mezcla, ¿verdad? Para que cada porción que se tome de ensalada aproximadamente lleve un poquito de cada cosa que le pusimos. Pero realmente cada una de las porciones que ya vamos a tomar no va a ser igual, porque la mezcla no está pareja.
¿sí? La mezcla está heterogénea. Se distinguen las partes, eh, no es uniforme en todos sus puntos. Entonces, em, si la respuesta fuese que sí, la muestra que estamos tomando sí es homogénea en todos, sí es uniforme en todos sus puntos, estaríamos ante una sustancia, una posible mezcla homogénea, ¿verdad? Entonces diríamos, eh, ¿tiene composición variable? Em, si decimos que sí tiene una composición variable, entonces es una mezcla homogénea. ¿Mm? Composición variable, ¿a qué se refiere? A que, por ejemplo, ahora que decíamos, hablamos del aire, bueno, si es variable porque tiene oxígeno, nitrógeno y argón, ¿verdad? Entonces, en ese caso diríamos que es una mezcla, pero como no se distinguen las partes, es una mezcla homogénea. A las mezclas homogéneas se les acostumbra llamar disoluciones. Ujú. Este es el último capítulo que vamos a estar viendo en el curso. Vamos a estar estudiando las disoluciones. Y bueno, me podría suceder que yo diga, ¿tienen composición variable? Y yo dijera, no, no tienen composición variable. Entonces, si la composición no varía, es una sustancia pura. ¿Mm? Y ahora, esa sustancia pura puede separarse en sustancias más simples. Si la sustancia pura no puede separarse en sustancias más simples, es un elemento. Pero si la sustancia pura sí puede separarse en sustancias más simples, entonces sería un compuesto. Entonces, este es como un arbolito o un cierto mapa conceptual que nos permitiría a nosotros identificar cuando una sustancia es una mezcla, si es homogéneo o heterogéneo, y cuando más bien estamos ante una sustancia pura y ver si esa sustancia pura es un elemento o un compuesto. ¿Estamos? Entonces, eso sería lo que tendríamos acá como em, clasificaciones de la materia.